Saludos hermanos y amigos, Dios les continúe bendiciendo. Hoy para nosotros es un día especial porque comenzamos o retomamos, mejor dicho, nuestras actividades eclesiásticas. Tras 9 meses sin hacer servicio por causa de la pandemia, por COVID-19, es prudente entonces que reflexionemos acerca de la reapertura de hoy domingo 13 de diciembre, acerca de lo que es la iglesia y nuestra función en ella, así como nuestra salud espiritual durante todo este tiempo que no pudimos congregarnos. Y por último, cuál será nuestro compromiso personal y colectivo en lo que respecta a la instauración del reino en nuestro país y en el mundo entero. Estos mensajes vamos a seguir transmitiéndolos a petición de muchos de ustedes que me dijeron que necesitaban este mensaje y que lo estaban distribuyendo a muchos lugares del mundo y la gente estaba recibiendo, y esa es la idea. La idea es que usted reciba, que usted sea bendecido con el mensaje que transforma, con lo único que puede cambiar nuestra vida, la palabra de Dios, por la unción y el poder del Espíritu Santo. Vamos a seguir enviando estos mensajes hasta que el Señor nos dé fuerza durante todos los domingos como una reflexión semanal. Seguiremos haciéndolo y procuraremos que tenga que ver con el mensaje dominical, de manera que usted pueda seguir enviándoselo a sus seres queridos, a sus amistades, a aquellos que usted desea que Dios toque de una manera poderosa para transformarlos y salvarlos. Así que bueno, vamos a hacerlo en el nombre de Jesús. Bien, con respecto al tema de la reflexión ante la reapertura, primeramente entendamos lo que es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, que aunque está en la tierra físicamente, espiritualmente es eterna. Mientras que la iglesia terrenal, la que se congrega, puede sufrir, persecuciones, destrucción o cierre inclusive de su local por causas ajenas, como por ejemplo en la actual pandemia. Sin embargo, esto no detiene al cuerpo de Cristo, que es espiritual. Si su mirada está puesta en la congregación, entonces su fe está carente de raíz y será afectada con cualquier adversidad o cualquier cierre del templo o el lugar donde nos estamos reuniendo. De hecho, muchos se apartaron del Señor por esta causa. ¿Sabía usted eso? Es triste, pero es así. La iglesia no tuvo templos en el primer siglo y así funcionó y creció en medio de grandes adversidades. En segundo lugar, reflexionemos acerca de dónde está la presencia del Señor. La Biblia enseña que Dios no habita en estructuras hechas por hombres. Él es quien siempre ha buscado a la humanidad para tener comunión con ella, no nosotros a Él. Él es el que nos ha buscado siempre a nosotros. Así vemos cómo se reveló a Moisés dándole la ley allí en Sinaí. Luego Él construyó un tabernáculo en el desierto y Dios descendía al tabernáculo de manera gloriosa. Aclaremos que tabernáculo viene del hebreo mishkan, que significa morada y santuario. No lo olvide porque lo vamos a ver en varias partes en esta reflexión. Tabernáculo significa morada y santuario. No significa un lugar vacío, sino un lugar donde Dios se manifiesta. Luego Salomón construye el templo al Señor en Jerusalén y Dios descendía allí con una presencia tan poderosa que ningún sacerdote podía permanecer de pie. Finalmente descendió Jesús y ocupó un tabernáculo o un cuerpo humano, como lo refiere el Evangelio de Juan capítulo 1, 14, y dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. En los originales dice tabernaculizó, es decir, se hizo tabernáculo. Por favor, la revelación del tabernáculo, luego el templo. Ahora el Hijo de Dios toma un tabernáculo humano y dice: vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Luego de predicar y morir en la cruz, resucita al tercer día y se convierte en el templo viviente y cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y obtuvo toda la gloria y la autoridad que luego nos confirió a nosotros antes de ascender al cielo. A eso se refería cuando Jesús les dijo: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron los judíos: en 46 años fue edificado este templo, es decir, el templo físico que ellos veían delante de
de su mirada, delante de su cara, delante de su presencia. Y tú en 3 días lo levantarás. Porque él hablaba del templo de su cuerpo. Esto está en Juan capítulo 2, verso 19 al 21. Jesucristo es el templo y la cabeza del cuerpo espiritual conocido como iglesia, la asamblea de aquellos que fueron llamados a santidad, llamados del mundo, escogidos para un fin especial. Los llamados, no la estructura, por favor, que quede bien claro esto, porque hay gente que no lo tiene claro hasta ahora. 10 días después de que Jesús asciende al cielo, en Pentecostés descendió en la persona del Espíritu Santo sobre 120 que estaban reunidos en el aposento alto. Y hasta el día de hoy, su Espíritu Santo habita en quienes le recibimos como nuestro único y suficiente Señor y Salvador. Puede leerlo en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Eso nos convierte a los creyentes en Cristo en templo y morada del Espíritu Santo, como bien lo escribe el apóstol Pablo en su primera carta a la iglesia de Corinto, capítulo 3, verso 16. A manera de pregunta, él dice: ¿no saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Fíjese, para que veamos que lo que comúnmente la gente conoce como iglesia es realmente un templo. Pues cuando Jesús y los apóstoles se referían a la iglesia, explicaban claramente que era el cuerpo de Cristo, aquellos salvados y apartados para un fin eterno, tan eterno que al final de los tiempos vuelve a aparecer la expresión de tabernáculo de Dios, pero en referencia siempre a los redimidos y no a una edificación. Esto vamos a leerlo en Apocalipsis 21, verso 1 al 3, y dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Fíjese, vuelve a aparecer el tabernáculo de Dios, la presencia de Dios, la morada manifiesta de Dios. Hoy nosotros somos esa morada, ese tabernáculo de Dios, personal y colectivamente, cuando 2 o 3 nos reunimos en el nombre de Jesús. Por favor, entiéndalo, no es la estructura. La iglesia somos los que nacimos de nuevo en Cristo Jesús. Nuestra función y compromiso en la iglesia es que hemos sido llamados a edificarla. Todos y cada uno de nosotros estamos llamados a edificar el cuerpo de Cristo en la tierra, no solo a congregarnos, porque aun cuando no haya servicios y las iglesias cierren, seguimos siendo su iglesia. De ello nos escribe el apóstol Pablo en su carta a los Efesios capítulo 2, versos 20 al 22, y dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, cuya principal piedra angular es Jesucristo mismo. En Cristo todo el edificio, fíjese que nos lo explica para que lo entendamos como una estructura edificada, pero es una estructura espiritual. Preste atención, todo el edificio bien coordinado va creciendo para llegar a ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son edificados en unión con Él, para que allí habite Dios en el Espíritu. ¿Se da cuenta? Edificados en Cristo, no en una estructura. Entonces, nuestra función y propósito como cristianos y miembros de su iglesia corporal nos habla de una identidad en primer lugar, como hijos de Dios en Cristo. Servicio, en segundo lugar, porque usamos nuestros talentos, dones y ministerios a la orden total del Señor. En tercer lugar, establecemos un reino que pronto se va a manifestar, será venidero, que es nuestra posición futura en el reino de Jesús por 1000 años en esta tierra. Y en cuarto lugar, tenemos a la herencia eterna. Somos herederos juntamente con Cristo de todo aquello que nuestro Padre Celestial le ha dado a Él. ¿Se da cuenta? Que no es solamente una estructura, porque la iglesia nació con Jesús en la tierra y partirá a los cielos pronto en el arrebatamiento. Allá arriba estará un tiempo, luego bajará a reinar con Cristo por 1000 años y finalmente Él y nosotros seremos un tabernáculo en la Nueva Jerusalén. ¿Se dio cuenta que la iglesia está muy por encima del salón o el templo donde se congrega?
De hecho, se nos llama a cada uno a sobreedificar la iglesia, como lo dice 1 Corintios capítulo 3, versos 10 y 11. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, Pablo, los apóstoles, Jesús establecieron. Nosotros venimos ahora a sobreedificar o a edificar sobre lo que ellos dejaron. Se sobreedifica en Cristo, no en una congregación. El templo solo es el lugar de reunión, no la iglesia eterna. Por tanto, de la manera en que han recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como han sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Entonces, tenemos que estar en Él, a través de la fe, sobreedificados en Cristo y arraigados. Nuestras raíces tienen que estar en lo más profundo del Señor, de su palabra y de su revelación, no en una estructura. Note que dice, han recibido al Señor. Significa que para poder ser parte de su iglesia eterna y no un simple congregante terrenal, debemos entregarle nuestra vida a Cristo, haciendo de Él nuestro único Señor y Salvador, para que nos llene de su Espíritu Santo, de manera que nos guíe, nos guarde y nos consuele en nuestro andar diario. ¿Ha hecho usted de Jesucristo su único Señor y Salvador? Si su respuesta es no, entonces solo ha estado asistiendo a la congregación, pero no es parte del cuerpo de Cristo, del cuerpo eterno, del cuerpo espiritual. Si desea hacerlo en este mismo instante, solo debe orar con fe junto conmigo y rendirle su corazón a Jesús, asegurando así su vida eterna. Si quiere, entonces, repita de corazón conmigo: amado Padre bueno, reconozco que he pecado contra ti durante toda mi vida. Me arrepiento de todo corazón por ello. Jesús, perdona mis pecados y límpialos con tu sangre derramada en la cruz por amor a mí. Jesucristo, te recibo en mi vida como mi único Señor y Salvador. Espíritu Santo, ven a morar en mi ser. Ahora soy templo y morada tuya. Ayúdame a orar y revélame cada día tu palabra. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora usted se ha convertido en un genuino o en una genuina hija o hijo de Dios y es parte activa del cuerpo de Cristo por la eternidad. Ore siempre a su Padre Celestial en el nombre de Jesús y lea la Biblia para alimentarse espiritualmente. Y por supuesto, asista a la congregación. Vaya, levante sus manos, adore a Dios, reciba palabra, edifíquese, haga feedback, comunión con sus hermanos, de manera que usted pueda seguir creciendo. Que el Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, le bendiga rica y abundantemente. Le desea de todo corazón su servidor, el pastor George Dumat. Desde aquí, desde la isla de Margarita, Venezuela, un fuerte, fuerte abrazo.